intentar resumir en esta charla breve la respuesta inmunitaria frente a virus en general y en particular frente al más reciente coronavirus, el que ocasiona la enfermedad COVID-19. Primero quisiera reseñar por qué es el sistema inmune tan necesario. A mis alumnos se lo vengo explicando hace como 30 años para que no crean que la inmunología es una María. A ustedes se lo tengo que explicar porque estamos hablando de un virus y es un virus, como saben, muy especial. Cuando un virus consigue penetrar en una célula, coloniza su maquinaria genética y bioquímica y se reproduce muy rápidamente. Dependiendo del virus, en 16 horas podemos terminar con 100 o 100.000 virus. Esto, que parece muy grave, no es tan grave cuando se piensa que en las siguientes 16 horas con cada uno de estos virus ocurrirá lo mismo y así sucesivamente. Por tanto, la lucha contra un virus es una carrera de fondo en la que puede ganar el virus y terminamos en paz de masa, o puede ganar el sistema inmune y terminamos llevando una vida normal y feliz. La respuesta inmune clásicamente se ha dividido en innata y adquirida, y esta última en humoral y celular. La verdad es que la división es un tanto artificiosa desde el punto de vista didáctico, ayuda, y digo artificiosa porque la respuesta inmune es una unidad. Nuestra respuesta inmune innata y adquirida funcionan como un todo y nos defienden de manera conjunta frente a los gérmenes. Bien es cierto que la respuesta inmune innata se adelanta un poco y tiene algunas connotaciones funcionales especiales, por lo cual yo también presento esta clasificación. Hace como 63 años, unos investigadores hicieron un experimento muy elegante y de él salió una gran demostración, un gran descubrimiento. Tomaron y realizaron un cultivo, concretamente de células de embrión de pollo, y lo infectaron con un virus. Cuando habían pasado unas horas, se les ocurrió repetir el mismo cultivo, pero pasaron el sobrenadante del cultivo previo, lo pasaron al nuevo cultivo y después le agregaron el virus. ¿Y cuál fue la sorpresa cuando vieron que el nuevo cultivo no se infectaba por el virus como había ocurrido con el primero? Hoy en día sabemos más o menos lo que pasaba, pero en aquellos tiempos, pues a este estado que entraban estas células que no se dejaban infectar, le llamaron estado antiviral, y hoy sabemos que lo que habían transferido de un cultivo a otro eran lo que se llaman interferones de tipo 1, que son muchos, y ahora empezaremos a hablar un poco de ellos. Le voy a explicar brevemente lo que pasó en este primer cultivo para que se infectara y lo que pasó en este segundo cultivo para que no se infectara. Y eso lo tengo aquí escondido en estas pequeñas imágenes que le voy a ampliar. En el primer cultivo, cuando llegó el virus fue captado por las células, como ocurre siempre, lo interiorizaron, bien en el citoplasma o bien en el sistema vacuolar. Aquí tenemos el sistema vacuolar que se fusiona con un lisosoma formando esta vesícula. Bien, resulta que esta vesícula tiene unos receptores que se llaman receptores tipo TOL. También existen en la periferia para captar el mensaje de otros gérmenes, pero los virus, como son gérmenes intracelulares, los receptores están dentro de la célula. Concretamente tenemos los receptores 3, 9 y 7, 8 que pueden recoger el mensaje de distintos componentes del virus. Por ejemplo, el receptor tipo 3 recogería el mensaje o sería capaz de sensibilizarse con fragmentos de RNA de doble cadena. Nos interesa este en concreto porque nuestro virus es un virus RNA de cadena sencilla y por tanto sería este tipo de molécula la que va a sensibilizar a este virus. De cualquier manera, sea cual sea el receptor que se estimule, al final lo que ocurre es que se activan una serie de adaptadores, al final se generan factores de transcripción que llegan al núcleo y en el cromosoma 9 ponen en marcha una serie de genes muy amplia que son los que codifican los interferones tipo 1.
tenemos el alfa, el beta, el épsilon, etcétera. Vamos ya por el tau. Los más importantes son el alfa y beta, y del alfa se han descrito como 16 tipos distintos. Al final lo que ocurre es que estos genes se transcriben a RNA mensajero, y este RNA mensajero en la fábrica de proteínas por excelencia en la célula, que es el ribosoma, va a dar lugar a unas proteínas pequeñas que son lo que se llaman interferones. Si aquí tenemos 10 moléculas de RNA mensajero distintos, pues al final el ribosoma nos va a producir 10 interferones distintos. Estos interferones tienen una opción autocrina y también paracrina. Es decir, estos interferones pueden actuar en las inmediaciones del lugar en el que se producen, pero también pueden actuar a cierta distancia. Lo que no tienen es acción endocrina, es decir, no viajan por todo el organismo para actuar en lugares distantes. Tendríamos que preguntarnos qué ocurrió en este otro cultivo cuando ya habían actuado los interferones. Y esto lo tenemos aquí para mostrárselo. Cuando llegan los interferones al cultivo, hay un receptor común para todos ellos, penetran, y una vez que llegan al núcleo, estos mensajes en forma de factores nucleares activan como a 300 genes distintos en todo el genoma. 300 genes. ¿Qué hacen esos 300 genes cuando se activan? Pues si fueran un virus DNA, se transcribiría a RNA. El nuestro es RNA, luego este paso no va a ocurrir nunca, pero es un virus RNA. Y entonces, ¿qué hacen los interferones? Trituran el RNA, lo degradan en trocitos. Si alguno se escapa e intenta meterse en la fábrica de proteínas, bloquean la síntesis de proteínas, por tanto no se van a generar proteínas virales. También tiene el efecto de si estás fuera no te dejo que entres, si estás dentro no te dejo que salgas. Ponen en marcha la apoptosis y la piroptosis, que son dos mecanismos de muerte celular programada. Y otra cosa muy importante es que aumentan la expresión de moléculas HLA de clase 2 y la coestimulación. Las moléculas HLA de clase 2, ya veremos después las de clase 1, son autobuses que sacan segmentos de los gérmenes, fragmentitos de los gérmenes, concretamente son péptidos, pequeños péptidos, los sacan a la superficie para que los vea el sistema inmune y monte una reacción contra ellos. Por tanto, tenemos la generación de los interferones. Antes de meternos en la respuesta en sí, tengo que mencionar unas células que son importantísimas en la actualidad para entender la inmunología, que son las células dendríticas. Paul Langerhans las descubrió ya mientras era estudiante de medicina en 1868, pero el pobre no tuvo eso, a pesar de eso llevan su nombre, pero no son nada más que células dendríticas de la piel. Hubo que esperar muchos años para que Ralph Steinman las descubriera, y esta foto corresponde a una hecha por él en el año 1972, y por este descubrimiento y otras cosas muy interesantes de su vida personal con las células dendríticas le dieron el premio Nobel en el año 2011. Es importante resaltar que las células dendríticas se encuentran en cantidades ingentes en nuestro cuerpo, 10.000 células por centímetro de piel, pero además, si miramos a las superficies interiores del cuerpo, la boca, el tubo digestivo, el aparato respiratorio, también tiene cantidad de células dendríticas en su superficie. Es como si tuviéramos una lata llena de células dendríticas y una brocha, pintamos al individuo totalmente por fuera, y una vez que hemos terminado decimos, ahora abre la boca que te vamos a pintar por dentro. Pintamos todo su tubo digestivo, aparato respiratorio, además están en la sangre porque viajan de un sitio a otro, por eso tienen esta forma estrellada, como un pulpo que se puede adaptar para entrar por sitios muy pequeños, y viajan por la sangre, como digo, de un sitio a otro del organismo. Pues bien, teniendo en cuenta esas células y otras que ya conocemos, los macrófagos, que son residentes en todos los tejidos, ¿qué ocurre cuando llega el virus? Pues lo que hacen estas células son fagocitarias por definición, interiorizan el virus y lo trituran.
de tal manera que unos segmentos, unos fragmentitos del virus acabarán en el sistema vacuolar y otros acabarán en el citoplasma, porque unos virus penetran porque son fagocitados y otros penetran porque utilizan un trampolín, como es el caso de nuestro virus, que utiliza el AC2 y la proteína por la que se une ese AC2 es la proteína S, etc. En definitiva, ¿qué ocurre como resultado de esta interiorización y fragmentación del virus? Estas células empiezan rápidamente a producir citoquinas, TNF, un nombre terrorífico, el factor de necrosis tumoral, porque si inyectas TNF en el centro de un tumor, lo licúa, se produce la necrosis. La interleuquina 1, las quimiocinas, estos dos producen fiebre, lo cual ayuda un poco a entender el cuadro clínico, pero estas tres citocinas, si las queremos entender en su conjunto, la función que tienen es llamar desde el resto del organismo a que acudan muchas células inmunológicas, con función inmunológica, al lugar en el que han penetrado los gérmenes. Ya hemos dicho que se han producido, en el ejemplo anterior, hemos visto cómo se produce tras la llegada de los gérmenes los interferones tipo 1, esos que conferían aquel estado antiviral. Hoy en día sabemos mucho más de su función. Por ejemplo, los interferones tipo 1 sabemos que activan de una manera muy efectiva a las células NK junto con la interleuquina 12 que también la producen los macrófagos. ¿Qué significa eso de una función muy activa antiviral? Las células NK están permanentemente patrullando el organismo y están patrullando el organismo para ver si todo va bien y inspeccionan las células una a una. De tal manera que si alguna no está bien, no le preguntan ni por qué no está bien, sencillamente la matan. ¿Y qué significa no estar bien? Significa que una célula no está bien cuando no expresa una molécula que es fundamental y signo inequívoco de salud en una célula, que son las moléculas HLA de clase 1. Lo que ocurre es que las células infectadas por virus, que son estas que estoy representando alrededor de la célula NK, estas células, por el efecto que tiene el virus sobre ellas, dejan de expresar las moléculas HLA de clase 1. Los virus son muy listos. Si la molécula HLA va a servir para sacar mis antígenos fuera, yo ese auto1 lo voy a dejar que salga. Es decir, los virus retienen las moléculas HLA en su interior y de esa manera no pueden hacer la presentación al sistema inmunológico. Pero para eso están las células NK, que detectan que algo va mal en esa célula y no pueden ser más expeditivas. Sencillamente le dicen, no la matas, le dicen muérete porque muere por apoptosis. Y el mensaje se lo manda por las sustancias que libera de sus lisosomas que vierte al exterior. Eso exactamente ocurre con los tumores. Muchos tumores también dejan de expresar moléculas HLA de clase 1 y las células NK tienen una función antitumoral muy importante. Pero además, las células NK tienen otras funciones secundarias. Por ejemplo, son las células productoras de interferón gamma por excelencia. Y ese interferón gamma lo que hace es aumentar la expresión de las moléculas HLA de clase 1. Es decir, ya hemos visto antes cómo los interferones de clase 1 aumentaban la expresión de HLA de clase 2. Pues ahora estos interferones, el interferón gamma, que es el interferón tipo 2, aumenta la expresión de moléculas HLA de clase 1. Es decir, los autobuses salen con más frecuencia y salen cargados de segmentos del virus, tanto de clase 1 como de clase 2. Por último, las células NK hemos dicho que son productoras de interferón gamma y el interferón gamma es con diferencia el activador más potente de los macrófagos. Imaginaros todo el tubo, el aparato respiratorio, especialmente los alveolos, que está tapizado por cantidad de macrófagos, con esta tremenda activación por el interferón gamma, la tormenta de citoquinas que se produce. Y ya para terminar, en esta imagen, la interleuquina 6, que actúa sobre la fábrica de proteínas por excelencia en el organismo, que es el hígado, y allí aumenta la producción de ferritina. La ferritina se dice que es una proteína que almacena hierro. A mí me gusta decir que secuestra el hierro. ¿Por qué?
Porque el hierro es un elemento fundamental para la supervivencia de los microorganismos, muchos microorganismos. Por tanto, si le secuestramos el hierro al microorganismo, ese microorganismo tendrá más dificultades para proliferar que si tiene hierro en abundancia. Por último, en el hígado también la interleuquina 6 hace que se produzca la proteína C reactiva, la clásica proteína C reactiva, que rodea a los gérmenes, y esta proteína C reactiva es fácilmente reconocida por las células fagocitarias, con lo cual los gérmenes son retirados y destruidos rápidamente de la circulación por los fagocitos. Esta es la tormenta de citoquinas de la que hemos hablado, es una forma de representarla, y esto es lo que yo decía antes de los alveolos totalmente recubiertos interiormente por macrófagos, liberando citocinas, con todos los efectos nocivos que tienen cuando aumentan en cantidades no fisiológicas. Vamos a la respuesta inmunecelular. Hemos ya terminado con la respuesta inmunohumoral y vamos con la respuesta inmunecelular. Imaginaros este joven que en un momento determinado pues recibe el virus, sea como sea. Habitualmente sabéis que penetra por la mucosa oral o nasal, y allí en la intimidad de la orofaringe pues se produce la llegada del virus. ¿Qué nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar el árbol arterial, que se capilariza y es recogido por el árbol venoso. En medio hay muchas células, aquí tenemos el virus, pero también tenemos las células dendríticas que hacen lo que ya hemos dicho que hacen. Y lo que hacen es capturar el virus, triturarlo, tanto en el sistema vacuolar como en el citoplasma, y segmentos del virus, concretamente péptidos, serán cargados en las moléculas HLA de clase 2 y moléculas HLA de clase 1, también la coestimulación. Y hemos dicho que en un momento determinado esta célula entrará en el torrente linfático y progresa por el torrente linfático con esa información, diciendo, mirad lo que llevo en la superficie, hasta que llega al ganglio linfático más próximo, que sería, pues lo más probable, alguno de la cadena ganglionar del cuello. Aquí tenemos la célula dendrítica penetrando por la parte externa del ganglio, se interioriza y al final, si lo miramos con un poco más de aumento, aquí tenemos la vénula de endotelio alto, de la que salen muchísimas células, y entre las células que salen, pues salen todos los días millones y millones de linfocitos TCD8. Los linfocitos TCD8 se acoplan, como sabemos, con las moléculas HLA de clase 1, porque CD8 tiene que acoplarse al HLA de clase 1, tenemos la coestimulación, y esto se produce cuando llega el linfocito TCD8 apropiado, capaz de reconocer al segmento que le están presentando en ese momento en concreto. Pero cuando se produce este acoplamiento de una manera efectiva, el linfocito T recibe dos señales, una por el TCR, otra por la coestimulación, y esas son las dos señales que necesita para activarse. Por tanto, ya podemos pasar, una vez que se ha activado el linfocito TCD8, podemos pasar a ver el resto de lo que ocurre. Aquí tenemos lo que hemos dicho que se produce en el ganglio. El siguiente paso es que, como consecuencia de estas dos señales, el linfocito TCD8 hace dos cosas. Uno, empezar a producir interleuquina 2, que va a actuar sobre sí mismo. Y otro, que empieza a cargar sus lisosomas de materiales activos y también expresa lo que se llama el ligando de Fas. Este linfocito en esta situación, con la artillería cargada, ya se llama TCD8 armado. En el propio ganglio empieza lo que se llama expansión clonal. A esta interleuquina 2, desgraciadamente le han cambiado el nombre. Antes se llamaba factor de crecimiento de los linfocitos T.
No podía ser más explicativo el nombre, pero desgraciadamente se lo han quitado. De cualquier manera, se produce una gran expansión, una sola célula en pocas horas, 2, 4, 8, 16, 32, se convierte en millones y millones de células y desde el ganglio empiezan a salir, a circular por todo el organismo, a matar a cualquier célula que haya sido infectada por ese virus. Como viajan por todo el organismo, incluso pueden hasta salir a los tejidos donde haya una célula infectada por el virus, ni siquiera le van a hacer una pregunta. Directamente le sueltan un cóctel de productos químicos que son perforinas, granzimas, que harán poros en la membrana y esta célula muere por apoptosis. La apoptosis es un mecanismo de muerte en el que se fragmenta el material genético. Es decir, va a morir el material genético de la célula, pero también el material genético del virus. No serviría de nada que nosotros matáramos esta célula por un procedimiento que no fuera apoptosis, puesto que si matamos la célula y dejamos que salgan los virus con su material genético intacto, no hemos conseguido nada. A esto se le llama beso de la muerte y se puede producir por dos vías, las perforinas y granzimas que ya he dicho, y por otro lado el ligando de Fas que se une al Fas en la célula diana y que no lo voy a explicar aquí. Esta es la que se llama respuesta inmune celular. ¿Qué pasa con la respuesta inmune humoral? Vamos a volver otra vez al mismo sitio. En lo más profundo de la orofaringe tenemos lo de siempre. Arterial, venoso, la red de vasos linfáticos que se están formando allí como dedos de guante y las células dendríticas que han triturado el germen y están presentando péptidos en las moléculas HLA de clase 1 y clase 2, eventualmente entran en la vía linfática y por los linfáticos irán progresando hasta el ganglio más próximo, probablemente uno del cuello, pero ganglios tenemos también millones y millones por todo el cuerpo y siempre hay un ganglio cerca de un evento. Aquí tenemos ya la célula dendrítica con los segmentos de virus listos para enseñártelos al sistema inmune. Por las vénulas de endotelio alto saldrán miles, millones y millones todos los días de linfocitos B y linfocitos TCD4. Y como veis aquí, lo que ocurre es que la célula dendrítica, en este caso, como se enfrenta a un linfocito TCD4, se produce este acoplamiento mediante el CD4 y si hay reconocimiento de este péptido, tendremos la señal que necesita esta célula, la otra de coestimulación, que no la he representado aquí para no complicar más el dibujo, aquí lo tenemos abajo, y suelta un chute de citoquinas que, junto con esta señal que recibe el linfocito B también recibe dos señales para activarse. ¿Cuándo se enterará un linfocito T de que se ha recibido esta señal? Pues cuando sea el linfocito T apropiado. Es decir, pasarán millones y millones de linfocitos B por aquí y hasta que no llegue el que sea capaz de reconocer a ese péptido de manera apropiada no se iniciará la reacción. Por tanto, yo no sé, si volviéramos un poco a esta imagen, habría que considerar que tanto la respuesta B como la respuesta inmune celular como la humoral se inician en el mismo sitio. Lo que pasa es que yo las he presentado en tiempos distintos para que sea un poco más clara la exposición. ¿Y qué ocurre después de haberse hecho la presentación y haberse activado el linfocito B? Aquí lo tenemos, la célula presentadora de antígenos, presentando el trocito de virus y el linfocito B con las dos señales. Pues el linfocito B, igual que en el caso anterior, entra en una tremenda expansión clonal. Los linfocitos B tienen receptores para la interleuquina 2 y como todo se está produciendo en el mismo sitio, pues entonces los linfocitos B también entran en expansión clonal. Muchos de esos linfocitos se transformarán en células plasmáticas y por ser la primera respuesta que se produce es de tipo IgM, pero al mismo tiempo se generan células de memoria que se ha visto que pueden vivir hasta 100 años
Y en este caso concreto, pues estoy poniendo nada más que la IgA y la IgG. En los casos alérgicos, pues obviamente habría que poner también células B de memoria para la IgE, pero en este caso, como digo, nada más que estas dos. Y aquí tenemos que es lo que ocurre realmente. Se produce la IgM y después de la estimulación nueva empiezan a funcionar las células B de memoria, que sufren también su expansión clonal, etcétera, etcétera, y producirán la IgG y la IgA que no la he representado en este esquema. Realmente se habla poco de IgA, pero es importantísima, como vamos a ver dentro de un momento. Aquí lo tenemos. Esta señora nos dice dónde están las distintas inmunoglobulinas en nuestro cuerpo y eso es muy importante para entender cómo funcionan. La IgM es una proteína muy grande. Son 5 inmunoglobulinas unidas por la cola y solamente están en el torrente circulatorio, porque son tan grandes que no existe ningún hueco para que ellas puedan salirse y estar en los tejidos. Por tanto, lo que se dedican es a capturar los virus que lleguen a la sangre y mantenerlos allí formando una malla tridimensional como esta, que ya veremos cómo nos deshacemos de ella en su momento. No se va a quedar pegando tumbos en la sangre indefinidamente. Por otro lado, se produce la IgA dimérica. Y la IgA, fijaros que es una inmunoglobulina de las secreciones. Tenemos en la lágrima, en los mocos. Los mocos cubren todo el tubo digestivo desde la boca hasta el ano, se encuentra en el calostro, etcétera, etcétera. Por tanto, la IgA dimérica es importantísima. Fijaros que puede unirse simultáneamente a 4 virus y también puede formar una malla tridimensional, lo mismo que hacía la IgM para entretener al virus. ¿Por qué procedimiento nos vamos a librar de esa malla? Pues de esa malla nos vamos a librar en 2 o 3 horas en cuanto vayamos al servicio. O hagas un estornudo o te limpies los ojos porque la tienes la malla allí. Es decir, la IgA es un mecanismo de entretenimiento, no es un mecanismo efector para librarnos de virus. Y por último ya nos queda la IgE. La IgE es el resultado de la respuesta secundaria. Se ha producido lo que se llama la maduración de la afinidad. La IgE se une a los virus con una afinidad mucho mayor que lo hacía la IgM. Y los fagocitos tienen receptores para la IgG. Y la IgG viaja por todo el organismo. Aquí la tenéis, que la IgG viaja por todo el organismo, incluso la madre se la pasa al feto. Es la única inmunoglobulina que pasa de la madre al feto. Y fijaros cómo los virus captados por esta inmunoglobulina vendrían a parar a los fagocitos en el proceso de la fagocitosis. Una función que tiene la IgG, fijaros, como tiene tal afinidad por los virus mucho mayor que la IgM, en un momento determinado puede robarle virus a esta malla tridimensional y de esta forma es como estas mallas acaban disolviéndose en el tiempo. Y esta inmunoglobulina pasaría ya a ser fagocitada por los macrófagos. Por tanto, como veis, las inmunoglobulinas tienen funciones distintas y además están en lugares distintos del organismo y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y ya de esta manera terminamos. Fijaros que la respuesta inmune innata se produce inmediatamente después de la llegada del virus. Los interferones meten a las células en este estado antiviral del que hemos hablado. Son el interferón tipo 1, la interleuquina 1, la 6, el TNF, responsables de la fiebre, de la llamada de otras células al lugar de la infección, etcétera, etcétera. Se produce la proteína C reactiva, lo que se llaman proteínas de fase aguda, proteína C reactiva, la transferrina, etcétera. Inmediatamente después, o incluso simultáneamente, en el momento en que las células, los virus se meten en la célula y empiezan a hacer jueguecitos con las moléculas HLA de clase 1 para que no salgan de manera apropiada al exterior, las células NK que están permanentemente patrullando al organismo, ya os he explicado antes, aunque no he dicho el mecanismo por el que lo hacen, reconocen a esas células,
el mecanismo está muy bien establecido ya, reconocen a estas células y ni siquiera le preguntan que por qué no tienen moléculas HLA de clase 1. Directamente les sueltan las granadas de mano y estas células entran en muerte celular programada o apoptosis, que destruye el DNA, el material genético de la célula y del virus, sea el virus que sea. Si seguimos un poco adelante, en la respuesta inmune adquirida ya, primero tenemos la respuesta inmune celular, en las que linfocitos T matan a la célula infectada por el virus. Y por último, la respuesta inmune humoral, en la que células plasmáticas producen anticuerpos de distintos tipos, y con esto concluye, de alguna manera, los mecanismos de que disponemos para luchar contra los virus. No hemos entrado en profundidad en ninguno de ellos, pero creo que hemos hecho una revisión bastante completa. Muchas gracias.